Día 5 del programa terapéutico El alcohol y yo. Nuevamente te pido que te tomes un par de minutos para sentarte junto a ese altar. Hoy hablaremos de algo interesante, el vino para consagrar. Cuando Jesucristo reunió a sus 12 apóstoles para la última cena y consagró el pan y el vino, instituyó el sacramento de la Eucaristía. A partir de ese momento, el vino adquirió una relevancia religiosa que continúa hasta el día de hoy, pues dicha ceremonia se sigue realizando. Al inicio era un vino tinto, pues el color rojo remite a esta idea de la sangre de Cristo, pero no tiene que ser de ese tipo necesariamente, ya que desde hace muchos años también el vino blanco es usado para celebrar este sacramento, porque así se evitaba manchar de rojo los paños del altar con los que se limpia el cáliz. Según el Código de Derecho Canónico, en el Canon 924, el vino para la consagración debe de ser natural del fruto de la vid y no corrompido. Es decir, no se puede agregar ningún aditivo ni preservante, así como nuestros ancestros primates lo ingerían, puro. Luego entonces, el buen Maestro Jesús también lo consumía y era como una gran celebración. ¿Has oído de las bebidas espirituosas? Las bebidas espirituosas son todas aquellas bebidas alcohólicas provenientes de un proceso de destilación, independientemente de su materia prima y de forma inicial. Es básicamente un nombre genérico que engloba todos los destilados en una misma clasificación comercialmente. Pueden ser aguardiente, licores o amargos. El origen de estas bebidas espirituosas nos dice que existen varias teorías en relación con el origen del término espirituoso o spiritus. Recordemos que el origen de la palabra alcohol viene del árabe y que significaba espíritu. Una de estas teorías en relación a el origen de estas bebidas espirituosas es que en el momento de la destilación, los primeros alcoholes de la bebida se evaporan. Cuando los destiladores del momento, probablemente en el siglo XIII, veían el fenómeno, creían que se trataba de espíritus. Otra teoría muy difundida habla de que muchas de las bebidas espirituosas fueron ideadas como elixires medicinales. Al ser mezcladas o maceradas con hierbas y frutos medicinales, estas eran capaces de curar diversas enfermedades y hasta de revivir a un muerto, decían. Por lo cual, cuando una persona en estado de enfermedad era curada gracias a una bebida de estas, decían que le volvió el espíritu. La última teoría, y tal vez la más reciente, es la que explica que el espíritu del producto o su esencia es lo que se obtiene mediante la destilación. De allí el uso del término bebidas espirituosas. Las bebidas espirituosas desde sus comienzos hasta la actualidad. A partir del siglo XV, ya las bebidas espirituosas comenzaron a beberse más por placer que por propiedades medicinales. El desarrollo político y económico de los países europeos alrededor del siglo XVI dio lugar al comercio internacional de estas bebidas que eran muy cotizadas en la época. Los destilados aguantaban largos viajes por barco y sus características mejoraban con el tiempo,
probablemente en aquel momento se descubrieron las propiedades de la barrica de madera como medio ideal para conservar, transportar y mejorar estas bebidas. Con el vino, ocurrió que al transportarlo durante largos viajes se dañaba y perdía sus propiedades. De ahí surge la idea de fortificarlo con alcohol vínico para que pudiera soportar la guarda y el tiempo. Recordemos que el vino es una bebida fermentada, no espirituosa. Alrededor del año 1000 después de Cristo, los practicantes europeos de la alquimia hicieron popular el descubrimiento al que habían arribado. Utilizando los alambiques, habían logrado separar el alcohol de los jugos fermentados. Habían obtenido lo que ellos llamaban el espíritu de la bebida. Por este motivo, los destilados suelen llamarse también espirituosos. Las palabras mencionadas tienen una raíz árabe, porque justamente la destilación tiene su nacimiento con los árabes nómadas, que utilizaban esa ciencia avanzada e innovadora para separar sustancias incluidas dentro de otras, usando medios físicos. Cuando la palabra alcohol se empezó a usar para identificar el líquido embriagante que se encontraba en las bebidas fermentadas, fue a reemplazar otros nombres como espíritu, aquavite, aqua ardens. Del mismo modo, más tarde, se fue aplicando la destilación para obtener perfumes, metales, elementos como el alcafur, ahora conocido como alcanfor, alcohol de quemar y combustibles. Hay un relato que afirma que cerca del año 440 de nuestra era, un misionero celta volvió a su tierra luego de un largo viaje, llevando consigo un aparatejo egipcio. Comenzó a practicar una especie de alquimia con diversos materiales e incursionó en el ámbito de las cervezas. Aparentemente se trataba de una especie de alambique con el cual destilaban las cervezas y obtenía lo que llamaban uishge betana, término que derivó mucho después en whisky. Como podemos ver, Jesucristo tiene que ver en esto del alcohol. La ceremonia de consagración, los alquimistas e incluso un misionero celta, y que estas bebidas se les trataba con mucho respeto, llamándolas bebidas espirituosas. ¿Cuáles son tus emociones al saber esta información? Recuerda que las fuentes de esta información se encuentran en la descripción del video. Es todo por el día de hoy. Gracias, gracias, gracias.